Buenos días a todos, mi nombre es José. Buenos días a todos, mi nombre es José Sebastián Sanz, soy presidente del Comité de Arritmias de la Federación Argentina de Cardiología, soy profesor de medicina, profesor adjunto de fisiología en la Universidad Nacional de Salta y soy director médico del Centro ONE. En esta oportunidad voy a hablarle de las drogas antiarrítmicas, los principios básicos y su uso clínico. Quisiera que en esta clase nos centremos en entender los mecanismos de acción, las distintas clasificaciones que se usaron fundamentalmente para que nos ordenen en el uso de estos fármacos y las características e indicaciones de las que son las principales drogas antiarrítmicas que usamos a diario en nuestra consulta. En primer lugar, les voy a recomendar este artículo publicado en Europace en el año 2025, que es un compendio práctico del uso de drogas antiarrítmicas. Realmente es un artículo muy útil que puede servir como referencia para consulta en cualquier caso de dudas y sobre el cual basaré mucha de la información que estaré dando acá. Este artículo comienza dando un ABC del uso de las drogas antiarrítmicas, de las tres circunstancias en las cuales debemos pensar en las drogas antiarrítmicas como terapia de nuestras arritmias. En primer lugar, la A, haciendo referencia a terapia apropiada, cuando es la droga antiarrítmica la droga de elección, la conducta que decidimos tomar para detener una arritmia, para evitar la recurrencia de una arritmia que puede ocurrir en distintas circunstancias, fundamentalmente cuando no decidimos avanzar con terapias más invasivas, como puede ser la ablación o el implante de un cardiovertedor, de acuerdo a las características del paciente. En este caso, la terapia antiarrítmica puede ser el tratamiento de elección. El segundo caso es una terapia de backup, de ahí la letra B, y en realidad es cuando otros tratamientos que deberían ser de elección, como la ablación o un cardiodefibrilador, no está disponible, es pobremente tolerado por el paciente, no tenemos la posibilidad económica de llevarlo a cabo, es particularmente riesgoso, el paciente no tiene una edad, por ejemplo, que no es adecuada para ser intervenido por estos tratamientos. En tal caso, la terapia antiarrítmica no es la elección, pero sí nos sirve de backup para tratar las arritmias complejas de nuestros pacientes. Y en tercer lugar, la letra C es de complementario, de terapias complementarias, ya que las drogas antiarrítmicas en muchos casos deben ser administradas aun cuando un paciente es sometido a una ablación por radiofrecuencia o cuando un paciente tiene implantado un cardiofibrilador, puede requerir drogas para el mantenimiento de la ausencia de arritmias en casos de que existan recurrencias después de una ablación o en el caso de terapias con un cardiodefibrilador. Y para entender el uso de las arritmias, tenemos que entender el potencial de acción de los miocitos, y en esto nos vamos a remitir a segundo año de la carrera, a la materia de fisiología, cuando veíamos el potencial de acción y cómo el potencial de acción del miocito común tiene una despolarización rápida determinada por la entrada de sodio, que es lo que conocemos como fase cero, y donde van a actuar fundamentalmente los fármacos que conocemos como clase uno, que son bloqueantes de sodio. Luego una fase 1 de recuperación parcial, una fase 2 de meseta y una fase 3 que termina de tener una repolarización en donde van a actuar distintos fármacos, fundamentalmente los de clase 3 y 4, ¿sí? Que regulan la duración del potencial de acción, modificando la duración de los periodos refractarios y también previniendo lo que se llaman las postdespolarizaciones, mecanismos arrítmicos sobre el cual no voy a entrar en detalle. Y la fase 4, que es el potencial de reposo, y en el caso de las fibras del tejido especializado donde se encuentra la despolarización espontánea, vamos a tener antiarrítmicos en lo que se conoce hoy como clase cero, donde está incluida la ivabradina, evitando la entrada de sodio por los canales FANI o IF, y los beta bloqueantes que también van a actuar como moduladores de la diástole eléctrica de nuestro paciente a través de la modificación, como les dije, de las características de la conducción iónica que ocurre en el potencial de acción. Es que tenemos que pensar cada vez que vemos un QRS que estamos ante la sumatoria de potenciales de acción. La onda P es la expresión de la despolarización de las aurículas y entonces es la sumatoria de los potenciales de acción en su fase de despolarización de todas las células auriculares, en tanto que la P de recuperación, que normalmente no vemos en el electrocardiograma ya que queda ocultada por el QRS, corresponde a la recuperación del potencial de acción en las aurículas. Pero cuando pensamos en los ventrículos,
El QT, desde donde se inicia el QRS hasta donde finaliza la onda T, nos está diciendo cuánto dura nuestro potencial de acción. En realidad no de un único potencial de acción, sino de la sumatoria de todos los potenciales de acción de las células del ventrículo cardíaco, ya que hay que pensar que el ventrículo es un sinsitio, es decir, funcionará como una única célula debido a la posibilidad de conducción del fenómeno eléctrico a través de las gap junctions. Y entonces la despolarización del músculo cardíaco ocurre por esa entrada de sodio, como les mencioné, los canales de recuperación de entrada de calcio, los canales de potasio, que van a hacer la repolarización del tejido miocárdico, y piensen en eso, cada vez que miden el QT están midiendo cuánto dura el potencial de acción de nuestros pacientes. Otro concepto que es clave, fundamental para entender el mecanismo de acción de los fármacos antiarrítmicos es que los canales iónicos de la membrana de los miocitos no presentan dos estados, el de activado y el de desactivado, sino que presentan tres. Un estado de reposo, donde se encuentra completamente cerrado a la conducción iónica en ese momento, un estado activado donde se encuentra abierto a la conducción iónica, ya sea de entrada o de salida de iones entre el intersticio y el interior celular, y una fase inactivada, intermedia entre la activación y el estado de reposo. Hay distintos fármacos antiarrítmicos que tienen predilección por alguno de estos estados, o bien por el estado de reposo, o bien por el estado activado, o bien por el estado inactivado. Y para empezar a organizar los fármacos antiarrítmicos, tenemos que remitirnos a la clásica clasificación creada por Vaughan Williams en el año 1970. Este señor, que era un farmacólogo de origen inglés, pero nacido en la India, se encargó de encasillar en cuatro compartimentos simplificados todos los fármacos antiarrítmicos conocidos hasta ese momento, y esos cuatro pastilleros, podríamos pensarlo de ese modo, están basados básicamente en los cuatro órganos, en las cuatro dianas, perdón, en los cuatro focos de acción de los distintos antiarrítmicos que tenían que ver con distintos iones. O se trataba de los bloqueantes de canales de sodio, o los bloqueantes del potasio, o los bloqueantes del calcio, o los bloqueantes de los receptores beta. De ese modo teníamos las cuatro categorías de Vaughan y Williams, y esto, que es una simplificación sumamente útil porque realmente ha servido durante décadas para que podamos entender la organización de los fármacos antiarrítmicos, tiene la gran limitación de que simplifica de más. La verdad es que la complejidad de los fármacos antiarrítmicos y de los mecanismos de acción sobre la fisiología celular es muy grande, y pensar de que un fármaco antiarrítmico entra en uno de estos pastilleros y solo se encarga de bloquear ese canal específico es una simplificación. Por lo tanto, se intentaron otras opciones. En el año 91, un grupo siciliano usó el término irónico de gambito siciliano para explicar, el término gambito siciliano hace referencia a una apertura del juego de ajedrez, por eso lo puse aquí, y hace referencia a que cada uno de estos fármacos debería tener un detalle específico sobre todos los canales sobre los que actúa, los efectos clínicos que tiene y cómo modifica el electrocardiograma. Esto, desde el punto de vista teórico, es hermoso, porque puedo yo, cuando tengo una duda, consultar cada fármaco antiarrítmico qué es lo que va a producir. Pero para recordar, para tener un uso práctico clínico, la clasificación de gambito siciliano estuvo muy lejos de ser implementada y prácticamente quedó en el olvido. Por lo cual, en el año 2018, y con terminar de redondear en el año 2025, Ley y colaboradores, conocidos como el Grupo de Oxford en el tratamiento de las arritmias, idearon un esquema que no tiene la complejidad de esto, pero que sí muestra que un fármaco antiarrítmico actúa a su vez en muchos otros puntos, y usando la clasificación de Vaughan y Williams hizo una ampliación de esta, tomando otros puntos, como vamos a ver ahora, incorpora los canales HCN, que son los canales de la corriente IF, como la ibabradina, a los moduladores de la proteína G, entre los cuales se encuentran los beta bloqueantes, tradicionalmente un grupo, el grupo 2 de Vaughan y Williams, pero que en realidad
También hay otros moduladores de la proteína G, como la adenosina, o los estimuladores de los receptores betas, como el isoproterenol, que quedaban excluidos. Entonces, también los considera. Incluye no solo al bloqueo del calcio, sino al manejo del calcio, como es el calcio intracelular a través de los canales de rianodina, que tienen implicancia en distintas arritmias, como por ejemplo la taquicardia ventricular catecolaminérgica polimórfica. Y algunos mecanismos que, si bien hoy no tienen terapia aprobada, son targets, son puntos diana de tratamientos antiarrítmicos en experimentación, y seguramente vamos a tener información a futuro, como son tratar, corregir alteraciones a nivel de las uniones comunicantes o la prevención del remodelado, esto sí con fármacos que conocemos y que tienen algún grado de efecto antiarrítmico, como voy a explicar más adelante. Por lo tanto, esto es lo que ha pasado en la clasificación de los fármacos antiarrítmicos. Ha habido una evolución del paradigma de 4 grupos a 8 clases funcionales con esta redefinición del año 2025. Recordemos los 4 grupos de Vaughan y Williams. Los bloqueantes de sodio en la clase 1, los bloqueantes beta en la clase 2, los bloqueantes de canales de potasio, piensen en amiodarona en clase 3, y los bloqueantes cálcicos en la clase 4. Bueno, aquí se incorporó el acero, que actúa sobre el automatismo a través de los canales de sodio HCN, que son los de las corrientes de marcapasos o corrientes Fanny, que actúa ahí la ibabradina. Los de clase 1 siguen siendo clase 1, son los que afectan los canales de sodio, pero se expande a distintas corrientes de sodio, como vamos a ver enseguida. La clase 2 sigue siendo clase 2, pero ya no los considera solo por ser beta bloqueantes, sino por ser moduladores de la señalización por la proteína G. Esto de modulación de la proteína G es lo que hacen los beta bloqueantes, usan a la proteína G como segundo mensajero, pero no son los únicos los beta bloqueantes. Se expande, por ejemplo, a los parasimpáticos, como la atropina, que también actúa a través de una proteína G, como vamos a ver enseguida. La clase 3 sigue siendo la clase T, que son los moduladores de potasio, aunque existen múltiples subespecies, algunas con mayor utilidad clínica que otras. Y la clase 4 de los bloqueantes de calcio se va a distribuir en las clases restantes, actuando en la nueva clase 4, que es lo de la homeostasis del calcio, tanto de la superficie celular como intracelular. La clase 5, que son los canales mecanorreceptores. En realidad no tenemos un fármaco específico de uso clínico en la actualidad, pero es un target que tiene vinculación con la homeostasis del calcio, las uniones comunicantes o las conexinas, y la clase 7, que es lo que se conoce como moduladores estructurales o upstream, que son los fármacos que damos para otros usos, como por ejemplo los fármacos de insuficiencia cardíaca, los fármacos de hipertensión, los fármacos de diabetes, que tienen un impacto sobre las arritmias, disminuyendo el riesgo arrítmico, y por lo tanto deberían ser consideradas drogas antiarrítmicas. Profundicemos en esta clasificación y me voy a empezar a meter en detalle en esta clasificación del año 2025, empezando a ver cosas muy puntuales. Le pido no se asusten con estas diapositivas que no son de mi agrado, donde hay demasiada información que no prestamos atención, sino que nos centremos en algunos puntos específicos. Les dije que la clasificación 2025 va a hablar que hay un grupo cero, que son los que actúan, recuerden, en la fase diastólica del potencial de acción, donde se encuentra la corriente Fanny, que es la que genera la despolarización espontánea en el sistema de conducción, fundamentalmente a nivel del nódulo sinusal y del nódulo auriculoventricular, y aquí vamos a encontrar a la ibabradina. Enseguida daremos algunas precisiones al respecto. En la clase 1 siguen siendo la clase 1 que veíamos con Vaughan y Williams, y acá tenemos a los bloqueantes de sodio. Típicamente los 1C, flecainida, propafenona, pero tenemos a los B, que tenemos disponible a la lidocaína, y a los 1A, que en realidad no es un fármaco que usemos en la práctica como antiarrítmico, pero sí para detectar arritmias, como la ajmalina. Y lo que me interesa es que recuerde que son bloqueantes de canales de sodio, bloqueantes de canales de sodio. ¿Y qué hace diferente a los distintos subtipos 1A, 1B, 1C, 1D? A que cada uno bloquea un canal distinto.
El grupo 2 era tradicionalmente Vaughan y Williams, los beta bloqueantes, y siguen siendo los beta bloqueantes, todos los que conocemos, atenolol, bisoprolol, esmolol, landiolol, metoprolol, nebivolol, nadolol, etcétera, ¿sí? Pero incluye ahora a otros fármacos que actúan sobre el sistema nervioso autónomo a través de la regulación del segundo mensajero proteína G, por lo tanto incluye al isoproterenol, que es un agonista beta, a los antagonistas de los receptores muscarínicos, es decir, a la atropina, a los que actúan sobre la liberación de acetilcolina y el nervio vago, como la dioxina, que no solo es inotrópico, sino que también es vagotónico, y a los que actúan a través de los receptores de adenosina A1, que es específicamente la adenosina. Todos estos son fármacos que en alguna medida usamos para el tratamiento de distintas arritmias, algunas bradiarritmias y otras taquiarritmias. Vamos al tercer grupo, que son los canales de potasio. Esto sigue igual, Vaughan y Williams, clasificación de Oxford de 2025. Bloqueantes o que abren canales de calcio, perdón, de potasio, pero aquí, como existe una gran cantidad de fármacos y la mayoría no están disponibles en nuestro país, nos vamos a concentrar en amiodarona y sotalol, que específicamente corresponden a la clasificación como 3A, que son bloqueantes no selectivos de los canales de potasio, a diferencia de los otros que sí son específicos para algún canal en particular, como el Bernacalan o el dofetilide, que son de uso en países como Estados Unidos. Grupo 3 era ese. Grupo 4 en Vaughan y Williams, bloqueantes cálcicos como fármacos antiarrítmicos, siguen siendo los mismos para esta clasificación, y acá vamos a prestarle particular atención al diltiazem y verapamilo, los que más comúnmente usamos como fármacos antiarrítmicos. No voy a entrar en detalles en el grupo 5, 6, que recuerden que son fármacos que actúan sobre otros targets sobre los cuales no tenemos medicamentos aprobados. Y el grupo 7 es donde encontramos la terapia upstream que hemos escuchado para, por ejemplo, la prevención de fibrilación auricular con el uso de IECAS, inhibidores de los receptores de angiotensina, los antagonistas de los ARNIs específicamente, los mineralocorticoides, los inhibidores SGLT2, las estatinas, etcétera, ¿sí? Todos esos son terapia upstream que tienen un efecto antiarrítmico, que no las damos como único tratamiento, pero que tenemos que saber que impactan sobre la probabilidad de que un paciente tenga menos arritmias. Vayamos simplificando esta clasificación. El grupo cero, recuerden, arritmias que tienen que ver con la corriente de marcapaso. Por lo tanto, en general, son los que están vinculados a arritmias fundamentalmente del nódulo sinusal, secundariamente al nódulo auriculoventricular. Taquicardia sinusal inapropiada, por ejemplo. Los del grupo 1 y 3, es decir, los impares, son los que más actúan sobre el miocardio común, tanto de las aurículas como los ventrículos. Por lo tanto, fármacos como la propafenona o flecainida la vamos a usar para el miocardio común, generando fibrilación auricular, taquicardias auriculares o arritmia ventricular, extrasístoles ventriculares, taquicardia ventricular. Y el grupo 3, les digo el 1 y el 3, los impares actúan sobre este miocardio, lo mismo, amiodarona, sotalol, tanto para la aurícula, para fibrilación auricular, alguna arritmia, taquicardia auricular muy refractaria a otras cosas, y las arritmias ventriculares del miocardio ventricular, amiodarona, sotalol, ¿sí? En tanto que los fármacos de los grupos 2 y 4, bloqueantes de beta bloqueantes, principalmente, y bloqueantes cálcicos, aunque también todos estos otros del sistema nervioso eh, autónomo, van a actuar fundamentalmente sobre el miocardio diferenciado, es decir, sobre el sistema de conducción, sea el nódulo sinusal, sea el nódulo auriculoventricular, sean las fibras His-Purkinje, ¿sí? Es ahí donde actúan fundamentalmente los del grupo 2 y del grupo 4. Eso a modo de mnemotecnia para ir empezando a clasificar el uso de cada uno de estos fármacos. Bueno, ya algo dije sobre ivabradina. Voy a
mencionar algunas cositas más enseguida. Con respecto a los 1A, recuerden que están dentro de la clasificación de los 1 bloqueantes de sodio. Algo dije sobre Ajmalina, que es un fármaco que usamos para el diagnóstico de Brugada en casos que tenemos un Brugada no típico, es decir, un patrón 2 o un patrón 3, para desenmascararlo. La quinidina, que es un fármaco que usamos en el contexto de fibrilación auricular, ya vamos a ver que es fundamentalmente la fibrilación auricular que depende de la estimulación vagal, esa fibrilación auricular que se dispara en el sueño, que se dispara en deportistas, que se dispara frecuentemente con el vómito, es la que mejor responde a la quinidina. Es un fármaco que no tenemos accesibilidad sencilla en nuestro país, pero que podemos llegar a conseguir, lo mismo que la asmalina. No menciono otros como la procainamida o la disopiramida, que pertenecen a este mismo grupo, que se usan como fármacos antiarrítmicos en otros países como Estados Unidos, pero que no están aprobados en nuestro país. Les dije que el grupo cero era la ibabradina, ¿sí? Y recuerden algunos datitos sobre ella. En particular, que es un fármaco que solo tenemos en administración oral, que la dosis es de 5 a 7,5 miligramos 2 veces al día, que tiene una actividad selectiva sobre un único canal, que es el canal HCN, que evita el pasaje de la corriente IF al bloquearlo, y esto evita la despolarización diastólica, por lo tanto, reduce el automatismo del nódulo sinoauricular, del nódulo sinusal, y de este modo disminuye la frecuencia cardíaca sin afectar el inotropismo, solamente aumentando el intervalo RR, y es ideal para pacientes que tienen taquicardia sinusal inapropiada y una tendencia a la hipotensión, para no tener un efecto de los beta bloqueantes que también generan hipotensión. Es también usado en otras circunstancias, como por ejemplo cuando deseamos bajar la frecuencia cardíaca en el contexto de insuficiencia cardíaca y pacientes que no han respondido a los beta bloqueantes que sabemos que tienen algunos otros beneficios en el contexto de insuficiencia cardíaca. Volvamos a nuestra clasificación. Hasta aquí habíamos visto el grupo 1, el grupo 0, el grupo 1A. Vamos al grupo 1B. Aquí solamente mencionar que se encuentra la lidocaína, mexiletina y fenitoína. No las tenemos en formas antiarrítmicas. Lidocaína es un fármaco que ustedes conocen muy bien, que se usa en el contexto de la cardiopatía isquémica, incluso del paro cardíaco, aunque ha quedado un tanto relegado. Es un fármaco bloqueante de los canales de sodio, por lo tanto, es un fármaco que vamos a ver enlentece la conducción en todas las fibras que sean de tipo sódicas. Pero dentro del grupo 1, los fármacos que mayor relevancia tienen se encuentran en el grupo 1C, y en particular estos dos, flecainida y propafenona. Simplemente mencionarle que existen otros, que en otros países están disponibles, que nosotros no tenemos. Pero en verdad, en el mundo, la atención y el uso se centra en flecainida y propafenona. De acuerdo al estado en el cual actúa cada uno de estos fármacos, es que los clasificamos en 1A, en 1B, en 1C y en 1D. No interesa, simplemente sepan de que por qué hay distintos grupos, por qué tienen efectos distintos, tiene que ver simplemente que algunos actúan en el receptor en estado de reposo, otros actúan en el receptor en el estado abierto y otros actúan en el estado inactivado. Podríamos resaltar como dato importante que los 1C actúan sobre el estado inactivado de los receptores. Eso hace que clasifiquemos de distintos tipos dentro de el grupo, la clase 1. Les dije que los 1C son los antiarrítmicos más relevantes, por lo tanto es sobre los que voy a hablar un poquito más, ¿sí? Recuerden, flecainida y propafenona son 1C, actuaban sobre esos receptores inactivos, producen un bloqueo potente y dependiente de la frecuencia de los canales de sodio, es decir, van a actuar más en circunstancia de taquicardia, disminuyen la excitabilidad cardíaca al bloquear los canales de sodio, aumentan los umbrales de estimulación y desfibrilación, enlentecen la conducción en los tejidos de respuesta rápida y tiene un mayor efecto en el miocardio ventricular y el sistema His-Purkinje. Son muy parecidos,
pero tienen algunas particularidades que los diferencian. Por ejemplo, en sus efectos adicionales, la flecainida tiene efectos sobre un receptor específico de sodio que se encuentra alterado en un subtipo del síndrome de QT largo, que es el QT largo 3. Si nosotros hacemos una determinación genética de nuestro paciente con síndrome de QT largo y se trata de un QT3, la flecainida tiene indicación como complemento al tratamiento con los beta bloqueantes, ya que este paciente va a haber acortado la duración del QT. Eso la propafenona no lo hace. Y tiene un efecto también muy potente e interesante bloqueando los receptores de reanodina, RI, R2, que son los implicados, los mutados en la taquicardia ventricular polimorfa catecolaminérgica. Es decir, la flecainida también es complemento del tratamiento beta bloqueante en los pacientes con taquicardia ventricular catecolaminérgica polimórfica. En tanto que la propafenona tiene un efecto sobre algunos receptores cálcicos también, que no tiene la flecainida, es más leve, y lo que es interesante es que tiene un leve efecto beta bloqueante siempre que tengamos dosis superiores a los 400 miligramos día. Y esto me da pie para mencionar las dosis de estos dos fármacos. La flecainida puede ser administrada en fármacos de liberación prolongada o fármacos de liberación común. La dosis en caso de fármacos de liberación común debe ser repetida cada 12 horas. La dosis máxima es de 300 miligramos en el día, aunque habitualmente la mayoría de las veces no superamos los 200 miligramos, en tanto que la propafenona tiene como dosis, debe ser administrada cada 8 horas y tiene como dosis máxima la administración de 600 miligramos día, que debe ser, como les digo, administrada en 3 dosis diarias, idealmente para tener una cobertura completa en el día, y es lo que nos dificulta un poco el efecto pleno de la propafenona. En otros países hay propafenona de liberación prolongada, no en nuestro país. ¿Para qué usamos los fármacos 1C, propafenona, flecainida? Lo usamos para la cardioversión farmacológica de la fibrilación auricular reciente sintomática, por ejemplo, la estrategia de pill in the pocket, tener las pastillas en el bolsillo y usarlas, administrarlas para revertir la arritmia. Esto no se suele hacer por primera vez en un paciente en su domicilio. Si el paciente ha revertido en la guardia, administrándole las dosis de pill in the pocket, que son de 300 miligramos para propafenona, para flecainida, y de 600 para propafenona, ya nos animamos a que el paciente tenga la pastilla en su casa y la tome para revertirla en pacientes que tienen episodios muy poco frecuentes. La estrategia que ustedes seguramente han escuchado hablar y posiblemente han usado en alguna guardia de pill in the pocket, de la pastilla en el bolsillo. También son útiles para mantener el ritmo sinusal post-cardioversión eléctrica, incluso como post-ablación de fibrilación auricular, como un tratamiento coadyuvante, esto que he mencionado al principio de la presentación. Si queremos someter a una cardioversalia eléctrica a nuestro paciente, administrarle previamente flecainida aumenta las probabilidades de éxito. Aquí está lo de la estrategia Pill in the Pocket que ya les he mencionado. Para la conversión de la fibrilación auricular en el flúter, y esto nos puede ayudar a que convertamos la fibrilación auricular en un flúter y podamos hacer la ablación del flúter del aleteo, que es más sencilla, pero esto implica un riesgo, ya que muchas veces convertimos a la fibrilación auricular en un flúter, en un aleteo de conducción 1-1. Por lo tanto, en general, cuando usamos beta bloqueantes y el paciente tiene un aleteo perdón, cuando usamos bloqueantes 1C, antiarrítmicos 1AC, y el paciente tiene un aleteo auricular, es preferible hacerlo en combinación con beta bloqueantes y ahorrarnos este riesgo de la conducción 1-1. No tenemos disponible en nuestro país las formas endovenosas. Hay flecainida endovenosa que se usa para el tratamiento agudo de taquicardias supraventriculares, como taquicardia auricular focal, fibrilación auricular preexcitada, que en general primero cardiovertimos, o una taquicardia reentrante ortodrómica, es decir, una taquicardia por un naso oculto. Es parte del tratamiento crónico de las taquicardias auriculares focales y de la reentrada nodal cuando fracasamos o no está disponible la posibilidad de hacer una ablación por radiofrecuencia. En arritmias ventriculares son usadas como profilaxis y tratamiento de la taquicardia ventricular sostenida hemodinámicamente tolerada. Es una alternativa cuando fallan otros fármacos antiarrítmicos o cuando falla la ablación.
tengan en cuenta que esto es principalmente en pacientes sin cardiopatía estructural. Puede ser usado en combinación con amiodarona en pacientes que tengan un cardiodesfibrilador y taquicardia ventricular recurrente. Esto es una estrategia con cierto grado de riesgo porque sabemos que son proarrítmicos en pacientes que tienen una cardiopatía estructural, pero si ya tienen puesto un desfibrilador y el paciente tiene recurrencias de taquicardias que implican la terapia del desfibrilador, podemos darle flecainida o propafenona y tener menor incidencia de estos episodios. Como les mencioné, la flecainida se usa en el síndrome de QT largo para cortar el QT si este está mayor a 500 milisegundos a pesar del tratamiento beta bloqueante, y en la taquicardia catecolaminérgica cuando persisten los síntomas de síncope, presíncope o taquicardia ventricular a pesar del bloqueo beta máximo. Muy importante recordar con estos fármacos que existe un efecto sobre la conducción. Todos los bloqueantes de los canales de sodio van a tender a ensanchar el QRS y a enlentecer la conducción por el sistema cardionector. Por lo tanto, hay que prestarle particular atención a los pacientes que tienen un bloqueo de rama previo que sea leve, porque si es severo es preferible no usar. Por ejemplo, pacientes con un bloqueo completo de rama izquierda, no es lo más conveniente usar los fármacos antiarrítmicos clase 1C. Si tenemos un paciente que nos agrega un bloqueo, que lo cual no es raro que aparezca un bloqueo de rama derecha, ver que el aumento en el ancho del QRS no supere el 25%. Si esto ocurriera, debemos reducir la dosis o suspenderla. Recordar también que muchas veces cuando empezamos con la administración de flecainida o propafenona, desenmascaramos Brugada, tienen un efecto como los de la 1A, que es la ajmalina. Por lo tanto, es de muy buena práctica hacer un electrocardiograma más o menos a la semana de haber administrado las dosis de flecainida o propafenona máximas en nuestros pacientes. Un electrocardiograma nos puede dejar tranquilo de que no aparezca el patrón de Brugada o que no aparezca un bloqueo en la conducción, ya sea en el nódulo AB o intraventricular ensanchando el QRS. Y otra particularidad es que la flecainida, en casos raros, ha sido descrito como desencadenante o que agrava un síndrome de Takotsubo, lo cual es una rareza, pero un dato a tener en cuenta. Por lo tanto, Takotsubo, tener lejos flecainida. ¿Cuándo están contraindicados los fármacos 1C? Están contraindicados en el contexto de cardiopatía isquémica, fundamentalmente cuando hay infarto previo. Se discute si está totalmente contraindicado en una cardiopatía isquémica estable. En principio no se usa. Siempre que haya una cardiopatía estructural e insuficiencia cardíaca congestiva, la excepción sería el paciente que tiene un desfibrilador y que ya tiene tantas arritmias que no nos queda otra que probarlo, también una indicación discutida. No usar en el contexto de miocardiopatía hipertrófica, no usar en los casos de bloqueos de alto grado, en la enfermedad del nódulo sinusal, en el QT largo adquirido o congénito, salvo que tengamos la genética de un QT3. Y existe riesgo potencial en cardiopatías congénitas en pacientes con arritmias ventriculares que sean asintomáticas, por lo tanto, en principio no deberían ser usadas. Consideraciones hemodinámicas, recordar que tiene un efecto mínimo sobre la fracción de eyección cuando esta es normal, pero que pueden reducir la fracción de eyección y llevar a insuficiencia cardíaca descompensada a los pacientes que ya tienen algún grado de reducción de la fracción de eyección. Les muestro simplemente para graficar lo que hacen estos fármacos 1C en este electrocardiograma. Un paciente que originalmente tiene una fibrilación auricular, se le da flecainida y el paciente consulta con este electro que parece en principio una taquicardia ventricular por su frecuencia, por un QRS ancho, pero que en realidad se trata de un aleteo auricular con conducción 1-1 que a su vez ensancha el QRS por los efectos que tienen estos bloqueantes 1C sobre, como les dije, la conducción intramiocárdica. Cuando yo a este paciente le administro un beta bloqueante de manera simultánea, en este caso se le administró de manera endovenosa, vemos cómo
aumenta el grado de bloqueo a nivel del nódulo AB, se pone 3,1, se angosta el QRS, ¿sí? Desaparece ese ensanchamiento que producía en parte el fármaco, en parte la alta frecuencia, y me doy cuenta que hemos convertido esta fibrilación auricular en un aleteo, algo que no es del todo no deseado, ya que podríamos hacer ablación del istmo cabo-tricuspidio y ver que el paciente no tenga recurrencia. Hasta aquí los fármacos de la clase 0, de la clase 1. Algunas consideraciones sobre los del grupo 2. El grupo 2, recuerden que ahora, antes eran solo los beta bloqueantes, ahora son los beta bloqueantes y acompañantes. Los beta bloqueantes han quedado como 2A y se enumera todos los beta bloqueantes. Algunos no disponemos en la Argentina, como nadolol y landiolol, perdón. El nadolol y el propanolol son bloqueantes menos selectivos, bloquean los receptores, en gran medida los receptores beta 1 y beta 2, y por lo tanto son los fármacos de elección en los síndromes de QT largo. El problema es que el propanolol, que sí tenemos con facilidad, es de tiempo de acción muy corta, necesita administración múltiple en el día, lo cual lo hace muy dificultoso para personas jóvenes que tengan que estar tomando propanolol 3 veces en el día, todos los días de su vida. En otros países existe el propanolol de liberación prolongada. En cambio, el nadolol sí puede ser administrado única vez, en una única dosis en el día, pero lamentablemente se puede conseguir en la Argentina, pero no en una farmacia común, hay que solicitarlo a farmacias especiales de la Ciudad de Buenos Aires, que es lo que hacemos en casos que queremos usar beta bloqueantes en pacientes con mucha arritmia y síndrome de QT largo. No voy a profundizar mucho en beta bloqueantes que ustedes usan a diario y que conocen muy bien. Simplemente recordar que la clase 2 se amplificó. Ya no solo son los fármacos beta bloqueantes que actúan sobre la vía de la proteína G simpática, sino que también podemos incluir a los parasimpáticos, a la adenosina y a los activadores de esta vía simpática, como son el isoproterenol, que lo vamos a usar en casos de bradiarritmias, ¿sí? Eh, las eh, Fármacos como la atropina o la adenosina actúan sobre vías del sistema nervioso autónomo, regulando la frecuencia cardíaca o por los receptores muscarínicos o por los receptores específicos de la adenosina, pero tienen a la proteína G como segundo mensajero. Eh, el grupo 2 es de los beta bloqueantes y de estos otros fármacos como el isoproterenol, la atropina, la digoxina, no tenemos digitoxina acá, que actúa aumentando la liberación de acetilcolina y por lo tanto tiene un efecto vagal, además de su efecto inotrópico y aumentando la carga de calcio intracelular. Y como les mencioné, la adenosina, ¿sí? Todos estos, grupo 2 con distintas letras de acuerdo a su mecanismo de acción. Y acá tenemos un ejemplo de un paciente que, como ustedes ven, tiene una onda delta, se le ha administrado adenosina, probablemente para ver el mayor grado de manifestación del Wolf, ya que se bloquea la conducción por el nódulo AB y tenemos máxima preexcitación. La adenosina tiene un efecto muy corto, recuerden que se metaboliza en epitelio, apenas lo administramos en dosis que pueden ir de 6 miligramos a 18 miligramos, rápidamente se va a perder su efecto y va a volver a una conducción a través del nódulo AB, una conducción de fusión entre la conducción por el haz accesorio y el nódulo AB. En contextos de taquicardias de QRS ancho, tengan mucha precaución en el uso de adenosina. Fundamentalmente porque si se trata de una reentrada de tipo antidrómica, un haz que está conduciendo por el haz y no por el nódulo AB de manera anterógrada, sí de manera retrógrada, si nosotros administramos adenosina, podemos terminar de bloquear la conducción por el nódulo AB, que el pasaje sea completo por el haz accesorio y eso favorecer el desencadenamiento de una conducción a través del haz accesorio de una frecuencia alta, por ejemplo, fibrilación auricular. Recuerden que la adenosina puede inducir fibrilación auricular y encontrarnos con una fibrilación auricular conducida por un haz accesorio, una circunstancia de cierta gravedad, estar preparados para usar un desfibrilador. Entonces, la adenosina
Es un fármaco muy útil para poder cortar y para hacer diagnósticos diferenciales en una guardia, en el contexto de una taquicardia supraventricular, pero lo debemos restringir fundamentalmente a las taquicardias que tienen un QRS angosto. QRS ancho, más precaución, no vayamos a desencadenar fibrilación auricular, conducción por unos accesorios y TBFB. Vamos al grupo 3. Este grupo es el grupo de los antiarrítmicos por antonomasia, por la presencia de la gran amiodarona. No voy a mencionar mucho más sobre los otros. Acá le puse cruz al sotalol, me equivoqué. El sotalol también está disponible, pero no tenemos dronederona, que es una variante de la miodarona sin yodo, por lo tanto con menos efectos adversos, pero también con menos potencia. Aparentemente la composición de yodo de la miodarona es un componente importante para que nuestros pacientes tengan efecto. El dofetilide y el ibutilide que se usan en Estados Unidos fundamentalmente para pacientes que tienen aleteo auricular. El Branacalant, que es un fármaco excelente para cortar fibrilaciones auriculares paroxísticas con una única administración, no están disponibles en nuestro país. Los fármacos de la clase 3 actúan sobre la repolarización y la entrada del potasio, como lo vemos aquí. De acuerdo a qué canal estén bloqueando, va a ser los distintos subtipos y nos va a dar una forma distinta en la morfología del potencial de acción y por lo tanto cambios electrocardiográficos, pero en su mayoría, todos digamos, lo que van a lograr es que se prolongue la duración del QT, que es la prolongación de la duración del potencial de acción, ¿sí? Ya que estamos bloqueando la repolarización que ocurre a través del potasio. Y recordar que amiodarona y dronederona son bloqueantes no selectivos de los canales de potasio, es decir, tienen un poquito de efecto sobre todos estos fármacos y como vamos a ver enseguida, sobre otros canales más, como vamos a ver en esta diapositiva. La miodarona era un fármaco que inicialmente se pensó como un fármaco antiisquémico por un ligero efecto alfa y beta bloqueante, no competitivo, pero vieron que era muy malo en realidad para reducir los síntomas isquémicos. Hasta que un brillante argentino, el doctor Mauricio Rosenbaum, se puso a probar de manera experimental y luego se aplicó en humanos el uso de amiodarona como una droga antiarrítmica. Entonces, este fármaco que iba a ser totalmente dejado al olvido, gracias al doctor Rosenbaum, empezó a ser usado como un fármaco antiarrítmico y se vio que era sumamente efectivo. De hecho, hoy la amiodarona es nuestro caballito de batalla. Cuando no podemos por otro método, probamos por amiodarona porque es lo más efectivo. Es un bloqueante de los canales de potasio no selectivo, por eso dijimos que pertenecía al grupo 3 de las clasificaciones todas, pero que también tiene un poco de efectos sobre los canales de sodio, sobre los canales de calcio y sobre los canales beta. Prolonga la repolarización y disminuye la velocidad de conducción. Hay diferencias entre la vía oral crónica y la intravenosa. Recordar que la intravenosa no se acumula, que la intravenosa puede dar hipotensión, que no da la vía oral en las dosis habituales, y no es por la droga en sí, sino por el excipiente que acompaña la forma intravenosa. Tener cuidado del uso de amiodarona en pacientes que se encuentran hipotensos cuando la administramos endovenosa. Y cuando le hacemos carga y mantenimiento endovenoso, no tomarlo como dosis de carga de la vía oral para su efecto. Amiodarona tiene una farmacocinética muy especial, tiene una biodisponibilidad del 35 al 65% que aumenta en su absorción con los alimentos, es altamente lipofílica, por lo tanto se une a proteínas eh, en un 96%, tiene una vida media extremadamente larga, 30-100%. Vienen pacientes que me dicen, hoy me tomé una miodarona extra porque sentí muchas palpitaciones y yo les explico que la miodarona que nosotros tomamos hoy en realidad va a un depósito que vamos a ver enseguida, se encuentra en el tejido adiposo fundamentalmente y que va a actuar dentro de 30 días. Entonces, la miodarona primero hacemos un acúmulo en el cuerpo para recién tener efecto y por eso necesitamos una carga oral que la vamos a variar de un paciente a otro de acuerdo a si tiene algún bloqueo, algún problema, pero que sugerimos que sea de alrededor de 600 miligramos al día por 4 semanas. El mantenimiento va a ser de 100 a 200 miligramos día.
ese mantenimiento debe ser regulado también de acuerdo a la incidencia de arritmias y a la presencia de potenciales efectos adversos. Recuerden que hay muchos efectos colaterales extracardíacos y cardíacos vinculados a la miodarona. La miodarona tiene un metabolismo hepático que debe ser considerado cuando usamos algunos otros fármacos en donde compite en el citocromo para su metabolización. Eh, Como efectos adversos a nivel cardíaco, puede inducir torsión de punta de manera sumamente rara, más allá de prolongar significativamente el QT. Esto no ocurre con QT ligero o moderadamente prolongados, tiene que ser más de 550 milisegundos y en general con otros factores de riesgo como hipocalemia. La miodarona es un gran estabilizador de las membranas de manera transmural, por eso es que si bien el QT se prolonga, hay poca dispersión de potenciales de acción y eso hace de que sean menos proarrítmicas que otros fármacos que prolongan el QT. Aún así, evitar su combinación con fármacos que prolonguen el QT, pensar de que puede inducir bradicardia si lo combinamos con beta bloqueantes o calcio antagonistas y de tener en cuenta todos los efectos de toxicidad extracardíaca que van a ocurrir a más tiempo de tratamiento, por lo cual no tratar a pacientes jóvenes que tenemos otras alternativas con amiodarona. No pensemos en arritmias de bajo riesgo en usar amiodarona, intentar con otros fármacos, sean 1C, sean beta bloqueantes, bloqueantes cálcicos y por supuesto, siempre que se pueda, la ablación para muchas de las arritmias para evitar el efecto tóxico de los fármacos. La miodarona es nuestro caballito de batalla, pero también debe ser nuestro último recurso y para el sostenimiento del tratamiento farmacológico, ya que a medida que pasan los años aumenta la probabilidad de toxicidad, comúnmente trastornos tiroideos, hipo o hipertiroidismo. En caso de hipotiroidismo no es una contraindicación absoluta, podemos usar levotiroxina y usar amiodarona. En el caso de hipertiroidismo sí es una contraindicación absoluta, tendremos que usar otro fármaco, por ejemplo sotalol, ronederona en otro país. Más temidos son los trastornos a nivel pulmonar, ya que pueden inducir fibrosis pulmonar, depósitos corneales que pueden afectar la agudeza visual, pero que tienen la característica de ser reversibles. Es decir, si suspendemos la miodarona, se lava la miodarona, esos depósitos corneales van a desaparecer. ¿Dónde usamos la miodarona? Un poco ya lo dijimos, es nuestro antiarrítmico más eficaz, está aprobado para arritmias ventriculares, para la cardioversión de la fibrilación auricular. Un 25% de los pacientes con fibrilación auricular revierten el ritmo sinusal. Es la primera línea en el tratamiento de la fibrilación ventricular y el paro cardíaco, es decir, es parte de nuestro ACLS. Reduce las descargas del desfibrilador, como se vio en el estudio OPTIC, donde se redujeron hasta un 70% la necesidad de desfibrilación en pacientes que tenían implantado uno. Es eficaz en la fibrilación auricular a largo plazo, más del 65% han mantenido el ritmo sinusal. Puede ser coadyuvancia de la ablación, como hemos mencionado. Es útil en la fibrilación auricular perioperatoria y en casos que no logramos controlar la frecuencia con otros fármacos, tenemos que pensar que también la amiodarona es un fármaco que controla la frecuencia, no solo el ritmo, sino también la frecuencia. Si no lo va a revertir, por lo menos le va a bajar la frecuencia cardíaca. Emparentado con la miodarona tenemos al sotalol, que en realidad es una mezcla racémica de un beta bloqueante convencional, que sería el L-sotalol, con un bloqueante de los canales de potasio de respuesta rápida, que es el D-sotalol. A bajas dosis predomina el efecto beta bloqueante, a altas dosis logramos ambos efectos. Eh, a partir de los 160 miligramos 10, cuando realmente aparecen los efectos clase 3, hay que tener en cuenta que prolonga el QT y aumenta la refractariedad. Aquí ya la incidencia de QT largo es del 3%, mayor que con la fibrilación auricular, así que a tener cuidado. Y que puede disminuir el gasto cardíaco en caso de fracción de eyección muy reducida, por lo cual debemos ser cuidadosos cuando hay un deterioro severo de la función ventricular. Es menos eficaz que la miodarona para mantener el ritmo sinusal, facilita la cardioversión eléctrica, previene la fibrilación auricular, no es efectivo para realizar cardioversión farmacológica a diferencia de la miodarona, reduce la recurrencia de TBFB en pacientes con desfiladores, es útil en la taquicardia ventricular idiopática del tracto de salida del ventrículo derecho y puede usarse en síndromes de QT corto cuando no disponemos de un cardiodesfilador, ya que, como dije, prolonga el QT. Si comparamos ambos fármacos, la miodarona es más eficaz que el sotalol.
La miodarona es un poco menos riesgosa de taquicardia polimórfica que el sotalol, pero el sotalol tiene menos toxicidad extracardíaca que el sotalol. El sotalol va a tener una acción más rápida que la miodarona y en casos de insuficiencia cardíaca, fundamentalmente en aquellos pacientes con clases funcionales muy avanzadas, es preferible la miodarona que el sotalol, aunque no se encuentra completamente contraindicado. Eso es grupo 3. Grupo 4 no voy a profundizar, pero les voy a recordar que son los bloqueantes cálcicos y que los bloqueantes cálcicos pueden actuar en la superficie de la célula, pero también en el interior, en estos receptores de rianodina, fundamentalmente para las arritmias catecolaminérgicas. Los bloqueantes cálcicos tienen un efecto en ambos y en estos receptores de rianodina también actúan fármacos como la flecainida y el carvedilol. Es decir, en alguna medida son también bloqueantes cálcicos la flecainida y el carvedilol. Con respecto a la clase 5 y 6, dije que no iba a hacer muchas menciones, pero vamos a hablar de esta última clase que tiene que ver con la terapia upstream, que es básicamente evitar el remodelado cardíaco, reduciendo los estresores como la hipertensión, el infarto, la diabetes, reducir la inflamación y la hipertrofia, ¿sí? Que también favorece la arritmia, y disminuir la fibrosis y la dispersión eléctrica, que lo vamos a lograr con fármacos que normalmente usamos en el contexto de hipertensión, de enfermedad coronaria, de diabetes, de insuficiencia cardíaca, etcétera. Como consideraciones finales, tener en cuenta que nuestros fármacos antiarrítmicos tienen distintos grados de absorción, que algunos van a tener una eliminación hepática, fundamentalmente de los que tenemos disponible la miodarona y la flecainida. Otros van a tener una excreción renal, como la mayoría de los beta bloqueantes, el sotalol, la digoxina, y por lo tanto tendremos que hacer ajustes en caso de insuficiencia hepática o insuficiencia renal. Que muchos de estos fármacos no se acumulan porque son hidrofílicos, como el atenolol, el sotalol, pero que otros se acumulan, como la amiodarona, fundamentalmente en tejido adiposo, o la digoxina en el músculo cardíaco. Todas esas consideraciones farmacoquinéticas deben ser tenidas en cuenta cuando tratamos a nuestros pacientes con arritmias. Y si puedo darle algún mensaje en final, les voy a decir de que debemos educar al paciente sobre síntomas de alarma, fundamentalmente mareos, palpitaciones en el contexto de la toma de drogas antiarrítmicas para evitar los efectos proarrítmicos de riesgo de vida, evitar las interacciones, que no tomen medicamentos no indicados, que tengan en cuenta los fármacos que pueden en algunas combinaciones prolongar el JT, por ejemplo. Hay hierbas, productos de venta libre que no deberían ser tomados en el contexto de fármacos antiarrítmicos. Todo eso debemos enseñar a nuestros pacientes. Otro consejo es realizar una prueba de fuerza en pacientes tratados con fármacos 1C, si existe duda si se ensancha el QRS o existe taquicardia ventricular inducida por el ejercicio. Usar flecainida y propafenona en pacientes con alto riesgo cardiovascular si no hay angina o no hay hipertrofia ventricular izquierda más que leve o que no tengan cicatriz en una resonancia. Recordar que los fármacos 1C tienen dependencia de uso, es decir, actúan más en momentos de alta frecuencia, son dependientes de taquicardia, y otros fármacos como el sotalol y la amiodarona actúan más en momentos de bradicardia. En la taquicardia auricular focal, fijarse si se trata de un patrón adenérgico, es decir, la arritmia se desencadena en momentos de actividad, preferir los betabloqueantes, o si tiene un patrón vagal que se dispara más durante el sueño o el descanso, en esos casos preferir flecainida y evitar los betabloqueantes. Disopiramida no tenemos disponible, pero sería la opción ideal si no tenemos flecainida. En taquicardia auricular multifocal se podría llegar a combinar sotalol y flecainida. Esto es una combinación de alto riesgo. Deben requerir un monitoreo estricto para ver que no se prolongue significativamente el QT, pero a veces es la única opción que nos queda en taquicardias auriculares multifocales muy sintomáticas. El aleteo auricular no es una buena arritmia para las drogas antiarrítmicas. La ablación es el tratamiento preferido, ya que hay mucha recurrencia a pesar de las drogas antiarrítmicas. Pero si no lo puedo hacer, recordar que el control de frecuencia lo puedo lograr con beta bloqueantes, verapamil o diltiazem, y debo tener cuidados con el aleteo inducido con la clase 1C para evitar la conducción 1-1. Estos son como observaciones y detalles finales que quería transmitirles con respecto a los fármacos antiarrítmicos. Pero el mensaje
importante, clave para toda esta clase es que debemos priorizar la seguridad sobre la eficacia. Los fármacos antiarrítmicos, ya que modulan el potencial de acción, así como son antiarrítmicos, pueden ser proarrítmicos y potencialmente generar arritmias de gravedad. Por lo tanto, siempre priorizar seguridad sobre eficacia. Muchas gracias.